He estado conduciendo camiones durante años, tanto tiempo que las millas ya no se registran. Tanto tiempo que la carretera se siente más como hogar que cualquier lugar en el que haya vivido. He transportado casi de todo, carga, ganado, tanques, maquinaria, a través de autopistas que se extienden más allá de mi paciencia y por caminos secundarios tan vacíos que olvidas que el resto del mundo existe. Es una vida solitaria, pero la elegí, y vivo según las reglas de la carretera. Mantén tu camión estable, respeta el peso que llevas y nunca fuerces más de lo que las condiciones permiten. Esa noche, me dirigía al oeste, atravesando las tierras baldías de Nuevo México, viajando ligero después de una entrega en Texas. La carretera era solo mía, solo yo y el tramo interminable de asfalto que desaparecía en el horizonte. Mi próxima parada era una estación de combustible a un par de cientos de millas, un lugar donde podría estirar las piernas, rellenar mi termo con café quemado de gasolinera. Tal vez intercambiar unas palabras con otro conductor antes de seguir adelante. No tenía prisa. Sin plazos. Sin un despachador respirándome en la nuca. Solo el ritmo de las ruedas y la tormenta que se avecinaba detrás de mí. Conducir a través de la vasta extensión de Nuevo México era como atravesar un lienzo infinito, un desierto de roca esculpida y arena cambiante, intocado incluso por las plantas más resistentes. La región salvaje de Vistí se alzaba como algo antiguo y olvidado, sus formaciones rocosas derretidas retorciéndose en formas grotescas, congeladas en el tiempo bajo el peso de un cielo indiferente. La carretera adelante brillaba bajo el crepúsculo opresivo y cargado de lluvia, el cielo una magulladura apagada de nubes arremolinadas que avanzaban con la furia de un monzón implacable. No era solo lluvia, era un diluvio abrumador, un asalto torrencial que reducía la visibilidad a meros pies. El agua corría en láminas sobre el parabrisas, los limpiaparabrisas luchando inútilmente contra el aguacero. El viento aullaba a través de la desolación, sacudiendo el coche como manos invisibles intentando arrancarlo de la carretera. La tormenta no cedía, ni ofrecía un respiro momentáneo. En cambio, se intensificaba, transformándose en algo primal, algo furioso. Ya no era solo lluvia, era una guerra desatada desde los cielos, un ajuste de cuentas violento liberado sobre la tierra árida. La oscuridad arriba se agitaba, espesa y opresiva, su masa giratoria partida por relámpagos feroces y dentados que desgarraban el cielo en una sucesión implacable. El trueno seguía, no en ecos distantes y rodantes, sino en detonaciones ensordecedoras que sacudían los huesos, como si la atmósfera misma estuviera siendo despedazada. La fuerza de cada golpe parecía estremecer la tierra misma, reverberando a través de las formaciones rocosas, haciéndolas sentir menos como centinelas antiguos y más como monolitos frágiles a punto de colapsar bajo la pura violencia de la tormenta. El clima había estado creciendo todo el día, lento y ominoso, acercándose como una advertencia. Había visto las nubes espesarse en mis espejos, el aire cargándose con el aroma de la lluvia, pero pensé que podría adelantarme. Me equivoqué. Para cuando llegué a las afueras de las tierras baldías de Vistí, el cielo se había abierto, descargando lluvia tan rápida y fuerte que mis limpiaparabrisas bien podrían haber sido decorativos. El viento aullaba a través de la tierra vacía, sacudiendo el camión, empujando contra el remolque, intentando arrastrarme fuera del camino. Reduje la velocidad, entrecerrando los ojos a través del diluvio, agarrando el volante con un poco más de cuidado. He conducido a través de tormentas antes, pero esta tenía un peso diferente. Algo antinatural en la forma en que se movía, en la manera en que el viento se retorcía y gritaba a través de los tramos vacíos de roca. Los relámpagos dividían el cielo en rayas dentadas, transformando el paisaje en algo surrealista, proyectando sombras parpadeantes sobre las formaciones alienígenas que flanqueaban la carretera. En esos momentos, las tierras baldías parecían vivas, cambiando bajo los destellos de luz, silenciosas y vigilantes.
Entonces, como si alguna fuerza invisible lo hubiera ordenado, la lluvia se transformó. El aguacero se espesó, sus gotas endureciéndose en el aire, convirtiéndose en hielo. Lo que habían sido láminas de agua se transformó en una barrera implacable de granizo, cada piedra golpeando con intención brutal. El sonido fue inmediato, abrumador, el techo del coche como un tambor bajo el asalto despiadado, el parabrisas temblando como si fuera a ceder bajo el golpeteo incesante. La carretera, resbaladiza y traicionera momentos antes, se convirtió en un campo de batalla cambiante de hielo, cada pedazo del tamaño de una piedrecilla rebotando del asfalto con fuerza aguda y errática. La visibilidad se redujo a casi nada, el mundo exterior reducido a un caos parpadeante de rayas blancas y destellos plateados. Cada uno iluminado por una fracción de segundo antes de desvanecerse en la oscuridad aullante. Los faros eran inútiles, sus haces engullidos por la tormenta, su brillo reflejándose en la niebla arremolinada y el hielo como zarcillos fantasmales que alcanzaban algo invisible. No había nada más allá de ellos, ni puntos de referencia, ni marcadores al borde del camino, ni señales de que esta carretera hubiera sido tocada alguna vez por algo humano. Era como si la tierra hubiera sido abandonada por el tiempo mismo, dejada a la merced de una tormenta sin principio ni fin. El peso de todo eso presionaba hacia abajo, espeso y sofocante, un silencio bajo el caos que se sentía antinatural. No había árboles doblándose bajo la fuerza del viento, ni luces distantes parpadeando en la oscuridad, ni evidencia de que algo hubiera existido más allá de este tramo solitario de carretera. Solo la autopista, una cicatriz delgada y serpenteante a través de un mundo muerto y olvidado, desapareciendo en el vacío implacable adelante. Entonces, cuando la carretera estrecha y sinuosa giró bruscamente a través del paisaje rocoso desolado, el mundo entero cambió en un instante. Hace un momento, no había nada más que el peso sofocante de la tormenta, lluvia cegadora, granizo implacable, la oscuridad opresiva presionando desde todos lados. Pero ahora, al desplegarse la curva ante mí, el paisaje estalló en algo crudo, algo de pesadilla, algo que no pertenecía al orden lógico del mundo. Estaba en llamas. No era un mero destello de llamas rebeldes luchando débilmente contra el diluvio sofocante, ni el brillo distante de un fuego controlado lamiendo lentamente los bordes del terreno desolado, no, esto era algo mucho mayor. Algo violento y devorador. Era un infierno desatado, una bestia feroz de fuego desgarrando la tierra con furia descontrolada, extendiéndose infinitamente hacia el horizonte borroso en todas direcciones. El incendio no simplemente existía, prosperaba, tragándose la tierra árida con su agarre implacable, sus arcillos ardientes saltando locamente por el paisaje dentado, envolviendo roca y arena por igual con una facilidad aterradora. La tormenta, con toda su brutalidad implacable, parecía impotente contra las llamas monstruosas. La lluvia caía en láminas tan espesas que deberían haber ahogado incluso las brasas más tercas, pero el fuego se negaba a rendirse. Rugía contra el diluvio, su aliento ardiente alzándose desafiante contra el peso sofocante de la tormenta, crepitando con una intensidad que rivalizaba con el trueno mismo. Las llamas no se acobardaban ni titubeaban, rugían, un coro ininterrumpido de destrucción, enfrentándose abiertamente a los elementos que deberían haberla sometido. El contraste era abrumador, antinatural en su brutalidad. Arriba, el cielo era un abismo agitado, nubes negras partiéndose en violentos destellos de relámpagos, la atmósfera vibrante de furia. Abajo, la tierra era una herida abierta, hirviente, retorciéndose, como si el fuego hubiera sido vertido en sus mismos huesos. La lluvia y el incendio chocaban en una guerra caótica y sin sentido, uno destinado a apagar al otro, pero ninguno cediendo. Era la destrucción en su forma más pura, cruda y salvaje, una batalla elemental desplegándose por el paisaje abandonado. Y lo único que se interponía entre ellos era el tramo delgado y frágil de carretera que me veía obligado a seguir. Era incomprensible,
una afrenta a todo lo que debería haber sido posible. La tierra era un desierto de piedra y polvo, despojado de cualquier cosa que pudiera servir como combustible, y aún así las llamas rugían sin control, escalando hambrientas hacia el cielo, sus zarcillos ardientes alcanzando la tormenta como si desafiaran su misma existencia. El fuego no simplemente ardía, consumía, sus lenguas ardientes de naranja, amarillo y furia blanca candente retorciéndose en olas caóticas, estirándose y extendiéndose por el terreno árido con una vida monstruosa propia. El pavimento mojado, resbaladizo por la lluvia, reflejaba la locura del infierno, distorsionando sus formas en apariciones fantasmales y cambiantes que parpadeaban y danzaban por la superficie como reflejos en vidrio roto. El calor era insoportable, una fuerza opresiva que presionaba desde todos lados, filtrándose por las ventanas del coche, enroscándose alrededor de mi pecho, apretando, sofocando. Incluso a través del diluvio implacable, el aire dentro se espesaba con un calor abrasador, trayendo consigo el hedor acre y sofocante de productos químicos quemándose. Un olor tan agudo que arañaba la parte trasera de mi garganta. Pero había algo más debajo, algo más oscuro, una corriente subyacente de metal quemado, de maquinaria rota convertida en escombros humeantes, de destrucción tan absoluta que no dejaba espacio para la vida. Una contradicción grotesca se desplegaba ante mí. El fuego ardía con una hambre implacable, devorando todo a la vista, convirtiendo roca y arena en un paisaje hirviente de ruina fundida, mientras arriba, la tormenta aullaba su furia, descargando torrentes interminables de agua en un intento inútil de extinguir el infierno. Libraban una guerra entre sí con brutalidad implacable, una batalla sin vencedores, un caos tan vasto que engullía el mismo concepto de razón. La mente lo rechazaba de plano, retrocediendo ante la pura imposibilidad de lo que tenía ante mí. Esto no debería estar pasando. No había lógica, ninguna explicación racional para que las llamas surgieran tan violentamente bajo el peso aplastante de la tormenta, para que la lluvia cayera en láminas espesas e implacables y aún así no lograra sofocar la furia del fuego. Era como si la tierra misma hubiera estado esperando arder, indiferente a las leyes de la naturaleza, inmune a las fuerzas que deberían haberla restringido. La tierra no estaba simplemente en llamas, estaba consumida, indiferente a la lluvia, ajena a la razón, atrapada en su propia destrucción implacable. No había opción más que seguir adelante. La carretera, resbaladiza por la lluvia e iluminada por el brillo extraño y parpadeante de las llamas, se extendía como el único camino a través del infierno. No había un refugio seguro al que retroceder, ni un camino lateral por el que escapar, ni un santuario contra el caos que había engullido la tierra entera. Cada instinto gritaba que me detuviera, que diera la vuelta, que encontrara otra salida, pero no había otra salida. La única escapatoria era hacia adelante, a través del corazón de la devastación. El coche avanzaba lentamente, sus neumáticos luchando por tracción en el pavimento traicionero, cada movimiento tenso, controlado, deliberado. El calor se intensificaba con cada segundo que pasaba, presionando contra las ventanas como una fuerza invisible, colándose en la cabina, espeso y sofocante a pesar de la lluvia que golpeaba en láminas implacables. El aire brillaba con el espejismo distorsionado del fuego contra el asfalto mojado, reflejos retorciéndose de manera antinatural en los riachuelos de agua que corrían por la carretera. Los limpiaparabrisas batallaban contra la tormenta, moviéndose de un lado a otro, apenas logrando despejar el parabrisas antes de ser empapados de nuevo en un instante. Cada pulgada hacia adelante se sentía como un descenso hacia algo más profundo, algo peor. Y entonces, a través del humo, a través del vórtice arremolinado de lluvia y llamas, algo cambió. Una forma, apenas visible a través de la bruma hirviente, parpadeó al borde mismo de la percepción. ¿Un truco de la luz del fuego? ¿Una ilusión fracturada en las olas de calor?
La mente, ya desgastada por la adrenalina y la incredulidad, se aferró a la posibilidad de que no fuera más que una distorsión cruel, un fantasma nacido del agotamiento y la sobrecarga sensorial. Pero no lo era. Algo estaba ahí, justo más allá del velo caótico de llamas, justo al otro lado de la cortina ondulante de calor y humo. Era real, sólido, inmóvil. Los restos de un camión, o al menos lo poco que quedaba de él. No era inmediatamente visible, oculto por formaciones rocosas y fuego, pero inconfundible en su destrucción. El cadáver metálico se había retorcido de maneras que desafiaban la física, su estructura arrancada como si alguna gran fuerza lo hubiera abierto desde dentro. El calor brillaba a su alrededor, distorsionando el aire, haciendo imposible distinguir si quedaba algo dentro. Si quedaba alguien dentro. La realización golpeó como una hoja, afilada y despiadada, cortando a través de la bruma del shock con una claridad repentina y visceral. Una oleada de culpa se enroscó en mi estómago, un peso pesado presionando mi pecho, mezclada con una inquietud inquebrantable que se filtraba en cada nervio. ¿Debería detenerme? ¿Debería salir? ¿Debería intentar ayudar? Las preguntas surgieron, frenéticas e insistentes, chocando con la realidad del caos que me rodeaba. El instinto de actuar, de hacer algo, cualquier cosa, se encendió por un momento breve y agonizante. Pero tan rápido como llegó, fue engullido por algo más profundo, algo primal, algo que sabía la brutal verdad: detenerse aquí no era una opción. Las llamas eran demasiado altas, el calor demasiado intenso, el aire demasiado espeso con vapores sofocantes. El fuego ya lo había tomado todo, dejando tras de sí solo ruinas y cenizas. Los restos estaban aplastados más allá del reconocimiento, metal retorcido bañado en llamas líquidas, el suelo debajo quemándose con un calor antinatural. Incluso si alguien había estado vivo en ese camión cuando se volcó por primera vez, ¿podrían haber sobrevivido tanto tiempo? Y si lo habían hecho, si por alguna posibilidad imposible aún había aliento en sus pulmones, ¿qué podía hacer yo contra este tipo de destrucción? No había heroísmo aquí, ninguna oportunidad de salvar lo insalvable. El fuego era absoluto, una fuerza más allá de la intervención humana, más allá del control. No quedaba nada que rescatar, nada por lo que alcanzar. La única opción, era seguir moviéndome, dejar atrás la devastación, avanzar antes de que el infierno engullera incluso la carretera bajo mis neumáticos. La respuesta llegó no como un pensamiento, no como una lógica razonada, sino como una detonación repentina y violenta, una ruptura sísmica en el caos que tomó las decisiones por mí. Un estruendo profundo y gutural rasgó el aire, reverberando a través de los huesos de la tierra misma, un sonido tan masivo que parecía como si la atmósfera hubiera sido desgarrada. La onda expansiva golpeó el coche con una fuerza que hizo temblar cada unión y tornillo, las ventanas temblando bajo la presión, el volante sacudiéndose en mi agarre. Entonces vino el fuego, una erupción tan violenta, tan absoluta, que por un momento, el mismo aire pareció estremecerse bajo su fuerza. Una detonación masiva, más profunda y gutural que el trueno, dividió la noche, una explosión hueca y concusiva que reverberó a través de los huesos de la tierra misma. El propano se había encendido de nuevo, su furia volátil desatada en un instante, un tanque entero de gas comprimido rindiéndose al incendio en una explosión catastrófica. El impacto envió una ola de calor y fuerza hacia afuera en todas direcciones, una presión tan inmensa que sacudió las ventanas de mi camión, golpeando el metal como una bola de demolición invisible. Las llamas, ya implacables, renacieron con una nueva vida aterradora, surgiendo hacia arriba en una columna de pura destrucción, retorciéndose, expandiéndose, devorando. La fuerza pura de la explosión empujó momentáneamente la lluvia hacia atrás, dispersándola en el aire, distorsionando su trayectoria como si el fuego mismo hubiera ganado dominio sobre la tormenta.
Por una fracción de segundo, el mundo pareció detenerse, atrapado en un momento imposible donde el orden natural de las cosas se había fracturado, donde el fuego reinaba incluso sobre el agua. Entonces el infierno rugió, un sonido ensordecedor y primal que ahogó todo lo demás, una bestia de calor y caos, sus zarcillos ardientes arañando violentamente el cielo. Las llamas no titubeaban, no vacilaban, alcanzaban, se estiraban, hambrientas por más, sus bordes abrasadores desgarrando la noche empapada de lluvia como si intentaran consumir la tormenta misma. El calor pulsaba como algo vivo, radiando hacia afuera en olas tan intensas que difuminaban el aire, distorsionando el paisaje, doblando la misma tela del mundo a su alrededor. El fuego ya no estaba solo ardiendo, estaba consumiendo. La violencia pura e implacable de ello arrancó cualquier rastro de duda, aplastando la vacilación bajo el peso de su fuerza cruda e implacable. No había pausa, ni segunda oportunidad para reconsiderar, ni momento para reflexionar sobre los y sí o los tal vez. El tiempo para tomar decisiones había sido arrebatado, reducido a cenizas en el infierno detrás de mí. Este no era un lugar para la incertidumbre, no era un lugar para la vacilación o la valentía fuera de lugar. Era un lugar gobernado por la destrucción, donde la vacilación era una sentencia de muerte, donde la única ley que importaba era el movimiento, hacia adelante, lejos, fuera. La supervivencia era el único instinto que quedaba. El cuerpo tomó el control donde la mente flaqueaba. Agarré el volante con más fuerza, mis dedos cerrándose como una prensa, los nudillos blancos contra el interior oscurecido. Cada músculo se tensó, cada nervio conectado al acto de escapar. Presioné más fuerte el acelerador, instando al camión a avanzar, forzándolo a obedecer, a llevarme lejos del infierno que se alzaba detrás de mí. Los neumáticos luchaban por tracción en el pavimento resbaladizo por la lluvia, peleando contra las fuerzas opuestas de agua y fuego, pero no aflojé. No había reducción de velocidad, ni mirar atrás, ni consideración por nada más que la carretera que se extendía adelante. El camión se lanzó hacia adelante con una sacudida, los neumáticos rozando momentáneamente el pavimento empapado. Deslizándose por una fracción de segundo antes de recuperar su agarre tenue en la carretera traicionera y cambiante. El peso del camión luchaba contra los elementos, atrapado entre fuerzas que no tenían por qué coexistir, fuego y agua, destrucción y supervivencia. La tormenta y el infierno libraban su guerra implacable a ambos lados, atrapados en una batalla que desafiaba la razón, ningún elemento cediendo al otro, ninguno dispuesto a ser sometido. El viento rugía como algo vivo, una fuerza monstruosa e invisible desgarrando la tierra abierta, gritando a través del vacío, intentando sacarme del curso, intentando arrancarme el control de las manos. Láminas de lluvia golpeaban contra el parabrisas, cayendo en torrentes implacables, convirtiendo el mundo en un borrón informe de agua y sombra. Los limpiaparabrisas, luchando contra el diluvio, apenas lograban tallar breves ventanas de claridad antes de que la tormenta las engullera de nuevo. La visibilidad era casi nula, el paisaje disolviéndose en un desastre distorsionado de agua rayada y fuego parpadeante. Los faros reflejándose en la carretera resbaladiza como apariciones fantasmales guiándome más profundamente hacia lo desconocido. Pero detrás de mí, el fuego se negaba a morir. Se arrastraba por los bordes de la autopista, quemando a través de la oscuridad, lenguas fundidas de furia naranja y blanca parpadeando en los espejos. Su presencia un recordatorio implacable de lo cerca que había estado la destrucción. Las llamas se retorcían y chasqueaban como algo enfurecido, lamiendo la tormenta, estirándose hacia afuera como si intentaran perseguirme, alcanzar más allá de los confines de los restos que las habían engendrado. Solo cuando la distancia se amplió comenzaron a disminuir, su agarre debilitándose, su reflejo desvaneciéndose contra el cristal rayado por la lluvia. Y aún así, no reduje la velocidad. No podía. La carretera adelante era un vacío, una cinta negra interminable y vacía estirándose hacia lo desconocido.
pero al menos no estaba ardiendo. La carretera, resbaladiza y negra, cortaba a través del caos como una herida abierta y cruda desgarrada en la tierra. Una cicatriz tallada profundamente en los restos torturados de un paisaje consumido por el fuego y la tormenta. Era la única salida, el único hilo de cordura que quedaba en la locura abrumadora, un camino único e ininterrumpido que llevaba lejos de la devastación y hacia algo más tranquilo, pero no menos ominoso. El horizonte lo engullía entero, un tramo interminable de pavimento desvaneciéndose en el vacío, un abismo de millas desconocidas disolviéndose en el abismo negro como la tinta de la noche. No había nada más allá. Ni luces guía en el horizonte, ni destello distante de estaciones de servicio o paradas de descanso, ni señales de presencia humana que rompieran el aislamiento sofocante. Solo asfalto resbaladizo por la lluvia, brillando bajo los últimos destellos de relámpagos, desapareciendo en la oscuridad opresiva. La autopista se sentía menos como una carretera y más como un límite, un puente estrecho suspendido entre dos mundos, el que dejaba atrás, aún ardiendo, aún rugiendo, y el de adelante, silencioso, vacío, esperando. El tiempo se retorcía, desenredándose en algo incierto, elástico. El momento ya no se sentía real. La mente buscaba lógica, una explicación que diera sentido a lo imposible, pero no había ninguna. ¿Cómo? El pensamiento se repetía en un bucle, desesperado, aferrándose. ¿Cómo podía el fuego arder donde no había nada que lo alimentara? ¿Cómo podía una tormenta de esta magnitud no ahogarlo? ¿Dónde estaban los restos? Debería haber habido algo, algún fragmento destrozado del camión, algún resto retorcido de metal que probara que había estado allí. Pero las llamas lo habían ocultado todo, engullendo la evidencia, dejando solo destrucción a su paso. La autopista se extendía, milla tras milla, hasta que finalmente, la tormenta perdió su furia. El trueno se desvaneció en la distancia, los relámpagos se volvieron escasos, el diluvio implacable se suavizó en una llovizna cansada, los últimos restos de la rabia del cielo. Pero incluso cuando el mundo se aquietó, incluso cuando la carretera adelante se convirtió en solo otro tramo desolado de asfalto a través del vasto paisaje indiferente, el peso de todo persistía. Presionaba mi pecho, pesado e inquebrantable, una inquietud que no se levantaba, una sensación de que había conducido a través de algo más allá del desastre, algo crudo, algo violento, algo que no debería haber sido. Las noticias confirmaron lo que mis ojos ya habían presenciado, pero mi mente se había negado a procesar por completo. Las palabras en la pantalla eran frías, clínicas, despojadas del puro horror de lo que había sucedido. El camionero veterano James Holloway, de 46 años, perdió el control de su vehículo anoche en condiciones climáticas extremas a lo largo de un tramo remoto de autopista en las tierras baldías de Visti. Las autoridades creen que la velocidad excesiva, combinada con lluvia intensa y poca visibilidad, contribuyó al accidente. El informe lo hacía sonar simple, como una secuencia trágica pero explicable de eventos, como si reducirlo a causa y efecto pudiera contener la magnitud de la destrucción que se había desplegado. La realidad era todo menos simple. El peso del camión, la pura fuerza de su impulso y el resbaladizo traicionero del asfalto empapado por la lluvia habían conspirado contra él en un instante brutal e irreversible. El camión se había desviado, su enorme estructura inclinándose, luego retorciéndose violentamente, luchando contra la física antes de sucumbir finalmente a lo inevitable. El camión de Holloway patinó por casi 100 yardas antes de salirse del arcén. El vehículo volcó con una fuerza catastrófica, el impacto desgarrando el armazón reforzado, causando la ruptura del tanque de propano. Ahora podía verlo, claro como si lo hubiera estado observando desarrollarse en tiempo real, la cabina girando hacia un lado, el peso del remolque arrastrando todo el camión al caos. Metal arrugándose bajo su propia carga inmensa, vidrio haciéndose añicos,
acero doblándose sobre sí mismo como papel ante el impulso puro e imparable. Y luego, lo peor de todo. Los oficiales dicen que la fuga de propano fue casi instantánea. El gas que escapaba, altamente inflamable, se encendió momentos después de exponerse al aire libre. Una nube de muerte invisible derramándose en la tormenta, esparciéndose sin ser vista, arrastrándose a través de la lluvia antes de que la primera chispa lo convirtiera todo en infierno. Testigos reportaron haber visto llamas que alcanzaron casi 40 pies en el cielo. Los bomberos que llegaron al lugar lucharon por contener el incendio, que ardía intensamente a pesar de la fuerte lluvia. 40 pies. Más alto que una casa. Más alto de lo que cualquier fuego tenía derecho a ser en una tormenta como esa. Y sin embargo, lo había visto, había conducido a través de él, había sentido su calor presionando a través de mi parabrisas como algo vivo. Había observado la furia de la tormenta golpearlo, y aún así no lograr sofocar su rabia. Ahí, en blanco y negro, estaban los hechos. El camión, el choque, el propano encendiéndose al impacto. El conductor, James Holloway, que había estado tras el volante, dirigiéndose al oeste por una ruta que probablemente había conducido docenas de veces antes, sin saber que este sería su último viaje. El informe terminaba con lo inevitable. Holloway no sobrevivió. Una conclusión pulcra y concisa para algo que había sido todo menos eso. Pero yo había estado allí. Había visto el fuego que se negaba a morir, la devastación imposible que dejó a su paso. Y el peso de esa verdad no me abandonaba. El conductor no había sobrevivido. Nunca hubo una oportunidad. El fuego había ardido con una furia que desafiaba la comprensión, un infierno implacable y devorador alimentado por la misma carga destinada a impulsar el vehículo hacia adelante. La explosión había sido instantánea, violenta más allá de toda medida, convirtiendo el acero en ruina fundida, reduciendo caucho y vidrio a nada más que restos ennegrecidos esparcidos por el suelo quemado. Las llamas habían corrido por la vasta extensión, saltando hambrientas, engullendo todo a su alcance, estirándose hacia afuera como determinadas a no dejar rastro de lo que alguna vez había sido. Los restos habían estado ocultos, engullidos por las formaciones dentadas de roca, envueltos en el velo espeso y sofocante de humo y el remolino caótico de llamas y tormenta. Por eso no lo había visto al principio, porque, en el caos cegador, el fuego había parecido tan antinatural, tan desprovisto de lógica. No había habido puntos de referencia familiares, ni un armazón retorcido sobresaliendo de los restos, ni un parabrisas destrozado reflejando el brillo parpadeante del infierno. Solo fuego, fuego brotando del suelo mismo, como si la tierra se hubiera abierto y el infierno hubiera ascendido a la superficie. Pero había estado allí. Enterrado bajo el peso de su propia destrucción, oscurecido por la danza violenta de calor y lluvia, perdido en la bruma sofocante de humo y vapor. El camión había estado allí. El conductor había estado allí. Y ahora, no quedaba nada. Me dije a mí mismo que no había nada que pudiera haber hecho. Lo repetí como un mantra, forzando las palabras en mi mente, deseando que se asentaran, que echaran raíces. El fuego había sido demasiado intenso, la tormenta demasiado violenta, los restos demasiado destruidos. Para cuando llegué, el daño ya estaba hecho. La explosión, el infierno, la pura destrucción, todo había sucedido mucho antes de que mis faros cortaran la oscuridad. No fue mi culpa. No lo causé. No ignoré algún grito desesperado de ayuda. Solo era un hombre pasando por ahí, un testigo de algo que nunca debía haber visto. Pero esa lógica hacía poco por aliviar el peso en mi pecho. Porque no importa cuántas veces me dijera que no había forma de salvarlo, la pregunta seguía persistiendo, festejando en el fondo de mi mente como una herida abierta. ¿Y si me hubiera detenido? ¿Y si me hubiera detenido en el momento en que vi las llamas, hubiera salido a la tormenta y hubiera luchado por llegar a los restos? ¿Y si, en algún lugar de ese caos,
él aún estuviera vivo, atrapado pero respirando, esperando un milagro que nunca llegó? ¿Había estado consciente en esos últimos momentos? Había estado gritando, luchando contra el metal retorcido, esperando, rezando, que alguien viniera. Había visto algo moverse en el fuego. Solo un destello, una forma apenas visible a través de la pared cambiante de calor y lluvia. En ese momento, lo había descartado como un truco de la luz, una alucinación provocada por la adrenalina y el agotamiento. Pero ahora, en la calma posterior, mi mente se aferraba a ese momento, repitiéndolo una y otra vez. ¿Era el viento arrojando escombros por el aire? ¿Un reflejo perdido de mis faros contra los restos mojados y ardientes? ¿O había sido él, intentando escapar, intentando llegar a la carretera, a mí, antes de que el fuego lo tomara para siempre? La verdad era algo que nunca sabría. Ningún informe, ninguna investigación, ninguna explicación lógica podía decirme si detenerme esa noche habría cambiado algo. Pero saber eso no me absolvía. No borraba la culpa que se enroscaba en mi estómago, susurrando que tal vez, solo tal vez, había conducido lejos de algo que podría haber detenido. Tal vez había dejado a un hombre morir solo en el fuego. O tal vez solo me había salvado a mí mismo. La historia se desvanecería, como todas las historias lo hacen. Los restos serían retirados en la oscuridad de la noche, desmantelados en pedazos irreconocibles, cargados en camiones y llevados a ser enterrados en algún depósito de chatarra donde nadie volvería a buscarlos. Los restos carbonizados del camión, el acero retorcido de la cabina, el esqueleto ennegrecido de lo que alguna vez había sido una máquina construida para la carretera abierta, todo desaparecería. Borrado como si nunca hubiera estado allí. La autopista llevaría sus cicatrices por un tiempo, parches quemados de asfalto y barandillas fracturadas sirviendo como ecos débiles del caos que se había desplegado, pero el tiempo la suavizaría. El viento barrería las últimas motas de ceniza, la lluvia lavaría el hollín en las grietas de la tierra, y eventualmente, la tierra se reclamaría a sí misma, indiferente a lo que había ardido sobre ella. Un día, otro conductor pasaría por ese mismo tramo de autopista y no vería nada inusual, solo otra carretera solitaria cortando la vacuidad de las tierras baldías. Sin señales de fuego, sin restos de destrucción, sin rastro de lo que había sucedido. Solo silencio. Como si la tormenta, el fuego, la explosión, el hombre que había perdido su vida, todo había sido nada más que una perturbación pasajera, engullida por la vastedad del desierto. Pero yo sabía más. Algunas cosas, una vez vistas, nunca te abandonan. Algunos momentos se queman tan profundamente en la mente que permanecen mucho después de que todo lo demás se ha desvanecido. Persisten en el silencio, en los espacios oscuros entre pensamientos, esperando el momento adecuado para resurgir. Y aún ahora, mucho después de que las llamas se hayan extinguido y la tormenta haya pasado, todavía lo veo. Veo los restos yaciendo retorcidos y rotos, su enorme estructura arrugada como papel bajo el peso de su propia destrucción. Veo el fuego, rugiendo contra el cielo ahogado, un infierno imposible que se negaba a morir incluso cuando los cielos descargaban su furia sobre él. Veo la carretera, resbaladiza por la lluvia, extendiéndose a través de todo eso, una línea de vida frágil guiándome lejos de algo que nunca podré comprender del todo, algo que nunca podré olvidar.